Perfecto, chicos. Bueno, entonces, ¿listos? Vamos a hablar de cómo usar el lenguaje tierno en checo, que es todo un reto, porque la verdad, los checos tenemos la fama de ser fríos, ¿no? Pero será cierto que somos tan fríos. Mi observación particular es que las cosas han ido cambiando mucho. Pues obviamente he vivido en Chequia pues, desde mi nacimiento, nací aquí, entonces puedo observar lo mucho que ha cambiado el país y su población. Y por ejemplo, cuando yo me vine a vivir de nuevo a la República Checa después de esa- esos 15 años en México, me he dado cuenta que la gente, por ejemplo, los jóvenes ya se saludaban de manera parecida como en México, ¿no? En México con con el abrazo a veces. Entonces mucha gente como que ya se está abriendo a otras formas de saludos, por ejemplo, que son ya más físicos, hay más contacto físico. Y ya, o sea, todo lo que considerábamos como el estereotipo típico del checo, esa persona como fría, distante, que no confía en nadie, siento que se ha ido transformando muchísimo con las nuevas generaciones. Entonces, nada es eterno y qué bien. Pero bueno, el tema emocional sigue siendo un gran tema, ¿no? Entonces es lo que quería ver con ustedes, porque pienso que es algo que muy difícilmente podrían encontrar en un libro de texto, cualquiera, el que encuentren, y pues vamos a ver qué preguntas también les despierta este tema, ¿sí? Hagan todas las preguntas que quieran. La gran pregunta aquí es entonces, ¿cómo hablar checo con cariño para que no suene cursi? Porque no cualquier expresión de cariño y de afecto está bien vista por los checos. Entonces, ¿cómo medir? ¿Cómo usar la gramática correctamente cuando queremos hablar en diminutivos? Claro, pero también la pregunta es en qué ocasión usarlos y cómo puede estar visto si los usan. ¿Sí? Entonces, es cierto que a veces para nosotros los checos hablar en diminutivos, usar palabras como, no sé, carrito en vez de carro, aunque bueno, carrito a lo mejor es otras cosas, ya sé que sí, pero no sé, perrito en vez de perro, nos permite expresar cariño sin que tengamos que estar todos así como, "Ah", ¿no? Así como muy exageradamente, así como el lenguaje corporal, ¿no? Usando el lenguaje corporal tan exagerado. Entonces, esa es una conclusión que viene, de hecho, de estudios antropológicos sobre la sociedad checa, que a veces usamos los diminutivos, porque a nivel de lenguaje, pues se da a entender, pero no tenemos que estar actuando físicamente o con nuestro tono como tan exagerados, ¿no? Entonces es como un mecanismo que nos permite ser emocionales sin caer en un comportamiento demasiado emocional, ¿sí? El hecho de que a los checos puede chocarles un poco si alguien es muy, ¿no? Así como muy como enfático emocionalmente. Un testimonio de eso es, por ejemplo, la frase que tenemos y que tienen ahí en la presentación que dice que alguien yesame ñu, ¿no? El ñu es así como, es una persona que siempre está diciendo muchos diminutivos, siempre es como muy exagerada, demasiado afectiva, como que sofoca, ¿no? Con tanto afecto. Y no me refiero ahorita a decir, por ejemplo, te amo, ese tipo de cosas, eso es un capítulo aparte. Me refiero a que todo lo que describa o cuando reacciona desde nuestro punto de vista de manera exagerada, ¿no? Y esa me ñu. Entonces imagínense tener, por ejemplo, no sé, un conejito así como muy tierno y muy, no sé, adorable, ¿no? Y o sea, incluso la palabra ¿no? Es como onomatopeica, es que como que de alguna forma expresa lo que nosotros percibimos como cursi, pues, ¿no? Claro, esas cosas son muy subjetivas, entonces lo que es cursi para uno a lo mejor no es cursi para otro, o sea, eso sí lo entiendo, ¿no? Pero sí hay como cierto tipo de consenso en la sociedad sobre lo que aún es aceptable a nivel de expresión de emociones y lo que ya no. Entonces, si quieren decir que alguien es demasiado para su gusto, pueden decir esa me ñu, ¿sí? Este es muy emocional, afectuoso y lo más seguro es que usa muchos diminutivos. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tienen eso mismo, lo que les estaba diciendo, convertido en imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, pónganle que vemos algo muy tierno, algo muy adorable, como un conejito de esas orejas caídas, un mini conejo, ¿no? Me gustan mucho los conejos. O, por ejemplo, una personita, un bebé, ¿no? Lo que a ustedes les despierte mucho cariño. Y entonces, a la izquierda
tienen una reacción que desde el punto de vista del checo sería como muy exagerada, o sea, y no tan socialmente aceptada, así como, ¿no? Y entonces, ¡ay, Dios mío! Que esto no sé qué, o sea, con esos tonos, o sea, eso generalmente en la sociedad, aunque más en generaciones mayores, por supuesto, eso está visto como una exageración innecesaria, ¿sí? Sería mucho mejor, o sea, desde el punto de vista social, reaccionar como las personas a la derecha, ¿sí? Que están así como, sí, ay, qué tierno bebecito, ay, qué tierno conejito, pero sin como esas muestras físicas exageradas, ¿sí? Y de tono. Entonces, o sea, no es que uno tenga que siempre mantenerse así como muy serio, como si no le despertara ningún tipo de afecto ver algo tan tierno como un bebé o como un conejo, o sea, no digo eso, pero todo con medida, ¿sí? ¿Sí me explico? Bueno, entonces, vamos a empezar con un poco de práctica para ustedes, porque no creo que sea difícil para ustedes sacar esto. Para iniciar, les quiero enseñar un poco sobre las terminaciones más típicas, digamos, que se usan en checo para crear diminutivos para los tres géneros. Recuerden, tenemos el género masculino, femenino y el neutro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en este pequeño ejercicio que les preparé, pueden ver que las terminaciones que le pegamos al final de las palabras para convertirlas en diminutas, ¿sí? Para convertirlas en cariñosas o en algo chiquito, pues para masculino sería la terminación ek. Ah, sí, Iván, buena pregunta, enseguida te contesto, ¿vale? Buena pregunta. Entonces, la terminación ek, ajá, o una cosa interesante que tenemos en checo que en español no existe o no existe de manera tan explícita, es que a veces tenemos una terminación para un diminutivo como de primera clase y luego otra terminación para un diminutivo de segunda clase que es aún más tierna, aún más diminuta que la primera. Entonces, si usa la terminación ek, por ejemplo, para la palabra strom, que strom significa árbol, ajá, entonces, si le pegan la terminación ek, que es un trabajo de ustedes, no les voy a decir cómo va a sonar, pero si usan esa terminación, entonces van a obtener la palabra arbolito, ¿no? Pero si usan la terminación echek, van a obtener un doble de diminutivo para ese arbolito, arbolitito, a lo mejor, es lo mejor que se me ocurre en este sentido, o un pequeño arbolito, un mini arbolito, un chiquito arbolito, yo no sé, algo así. Pero tendríamos que aumentarle de nivel. Entonces el checo sí tiene terminaciones de dos niveles, no siempre y no con todo, pero sí existen para todos los géneros, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ustedes van a ver muchas terminaciones para diminutivos, por cierto, se van a dar cuenta ahorita en lo que estaremos platicando. Vamos a tener un montón. Si en español los clásicos son ito, ¿no? Como chiquito, o arbolito, o illo, o in, o así, o sea, dependiendo también de la zona donde nos movamos, de donde seamos. Entonces el checo, siendo una lengua relativamente pequeña, tiene una cantidad asombrosa de los sufijos o las terminaciones que podemos usar para crear diminutivos. Entonces es un poco de caos, pero al mismo tiempo les permite una creatividad muy grande. Yo siempre digo que el checo es muy florido y eso, claro, para un extranjero puede ser sofocante, puede ser así como, híjoles, que hay tantas cosas que me tengo que aprender, tantas formas de las palabras. Pero por otro lado, si ustedes lo ven no como un impedimento, sino como una ventaja, se les va a abrir un abanico muy grande de posibilidades de expresión. Y jugar con la lengua checa es algo muy divertido cuando ya llegan al nivel que saben hacerlo. A mí por ejemplo, me gusta componer poesía o letras para canciones, realmente lo disfruto más en checo que en cualquier otra lengua porque la riqueza de las terminaciones que tiene el checo y la forma en cómo puede ir adaptando las palabras, realmente me da algo que muchas otras lenguas no brindan, no tienen, porque tienen una gramática estructurada de manera distinta. Entonces, para que lo veamos como una ventaja. ¿Sí? Entonces, la siguiente terminación más común que van a escuchar para diminutivos en checo es ik. Y como les dije, de segundo nivel, aún más chiquito, aún más tierno, sería ichek. ¿Sí? Entonces, ik, ichek. O también podría ser algo como achek, por ejemplo. Lo que van a ver también mucho es que una sola terminación va a diferir nada más por la vocal. Entonces, echek, ichek, achek, realmente todos tienen check al final. ¿Están de acuerdo? Todos tienen check. Pero lo que varía es la vocal que va al inicio. Eso va a depender también del tipo de palabra, qué raíz tiene la palabra
y de varias cuestiones más fonéticas relacionadas con el sonido y qué es lo que se presta, qué es lo que suena bien, ¿sí? Pero que sean como tan variadas, pues esas tres, por ejemplo, son muy parecidas, ¿no? Vamos a darle acceso a Teresita. Ahí está. ¿Sí? Entonces, y otras variaciones que se pueden encontrar son, por ejemplo, INEC, ANEC, que son muy parecidas, otra vez solo varían por la vocal, ¿no? O, por ejemplo, OUSEC, no sé si conocen, por ejemplo, el apellido Kalousek, que es un político bastante conocido en Chequia, entonces OUSEC, ¿sí? También puede pasar. Entonces traten de convertir esas palabras, Strom, árbol, Honza, que es Juan, y Chumac, que no creo que conozcan mucho, que significa hocico, o hocico así como nariz de un animal, ¿no? Entonces, al ratito van a entender por qué quiero que conozcan esa palabra, porque vamos a hablar de cómo se dicen en la pareja, tiernamente. Entonces, por eso quiero que conozcan esa palabra. Así que conviértanlo lo mejor que puedan. Y mientras tanto, déjenme contestar las preguntas que está haciendo Iván y Erna. Entonces, tú dices, Iván, ¿y si un niño en etapa preescolar hace o tiene esas actitudes, cómo lo verían los profesores? Mira, en los niños, tú sabes que toleramos todo, ¿no? O sea, realmente los niños, claro, incluso existe un lenguaje especializado. Al ratito vamos a hablar de ello a propósito, que se usa para el trato infantil, para el trato con los niños, para que los niños lo digan y para que tú se lo digas también. Y con eso se fomenta esa relación cariñosa entre la familia y el pequeño. Sí, entonces ahí no hay tanto problema. El problema es cuando ya uno es mayor de edad y empieza a usar esos diminutivos. Ahí como que uno dice, ok, pues ya eres grande, ¿no? O sea, ahorita un poco de control emocional, porque la cultura checa es sobre la disciplina y el control emocional. No se supone que Pues, debemos Susana, mostrar las ¿qué tal? emociones a todos, al menos que sean ¿Puedes negativas. Ahí no escuchar? hay tanto problema. Enojarse en público no está mal visto. Pero mostrar las emociones como vulnerables, las emociones como tristeza, como conmoción, ¿no? Cuando uno se siente conmovido por algo, mucha felicidad, mucha excitación, ¿no? Ante algo, una emoción frente a algo. Esas emociones que son vulnerables en checo sí pueden de pronto ser consideradas como demasiado. Entonces, mostrar emociones negativas en Chequia no está problemático. Quejarse, mostrarse deprimido, mostrarse lo que quieran, enojado. Pero cuando llegamos a lo vulnerable, ahí sí que la gente como que pone límites, así como, no te abras demasiado, no te abras, ¿sí? Ten un poco de control. Un poco contradictorio, pero bueno. Vale. Dice Cristian, ¿cómo se diría en checo? Qué lindo, qué bonito. Mm, varias cosas. Por ejemplo, podríamos decir to je krásné. Eso sería como lo más... Ay, déjenme, tengo aquí mi teclado en español y lo voy a poner en checo, si no, no puedo escribir bien. To je krásné sería que es bonito, to je krásné, ajá. Y por ejemplo, si quieren decir que lindo, como un trato que recibieron, por ejemplo, ay, qué lindo trato, ¿no? Que lindo, no tiene que ser una cosa necesariamente, sino como un fenómeno, algo que han vivido. To je milé, ajá, eso es amable por parte de alguien, por ejemplo, to je milé, ¿sí? Entonces pueden ser unas opciones para ustedes. Vale, entonces vamos a ver qué han contestado y cómo lo han contestado. Esta sería la respuesta. Entonces, para strom, tenemos stromek, que es un arbolito, y stromeček, un arbolitito, un árbol chiquito. Honza, Honzik, Juanito, Honziček, un Juanito diminuto, el pequeño Juanito, para un bebé, por ejemplo, que realmente sí es muy mini. Ok, y Čumák, finalmente Čumáček, osiquito, ¿sí? Ya es que se dicen en pareja de esa forma, y también se considera cursi. Bueno, eso lo sabremos a continuación. Ok, vamos a pasar a las palabras femeninas. ¿Sí? Aquí lo que se ofrece son terminaciones, las más comunes que tenemos, como la K, ajá. O también ichka, que es variación A, lo mismo, ¿no? O ushka, o inka, por ejemplo. Y de las que son un poco menos comunes, por ejemplo, ulka, ¿sí? Que por ejemplo la palabra batsulka, que significa una mujer llenita, ¿sí? Que no es gorda, no es gordita, pero sí tiene sus curvas bien, así como, ¿sí? O sea, de cuerpo llenito. Entonces eso sería una batsulka. Batsulati, se lo voy a mandar por chat. Batsulati significa llenito cuando hablamos de la figura humana, ¿no? Entonces batsulka es una mujer llenita.
y no se dice hombres por alguna extraña razón, como que tiene esa, no sé, esa connotación femenina. Ujú. Bueno, entonces, a ver otra vez. Misa significa un tazón, ¿sí? Cava, pues yo creo que no hace falta explicar el café. Viera es un nombre de pila. Vera, a lo mejor Vera, si he escuchado Vera en diferentes países, podría ser. O si no, así tal cual, lo vamos a aceptar como un nombre propio. Kvietina es una flor, ¿sí? Entonces, creo que es muy sencillo realmente. Y bueno, vamos a mostrarles las respuestas correctas, que eso realmente vamos rápido. Y sería así. Entonces, misa cambiaría en misca. Ahí se va a cortar la i larga. Misa es largo, pero misca es corto. Ese tipo de cambios de pronto los van a escuchar y tienen su lógica, tienen su razón de ser, pero a veces es un poquito difícil de explicar. Es más una cuestión ya de la ciencia lingüística, entender esos procesos. No siempre es fácil explicárselo a un alumno, pero bueno, es parte del instinto que ustedes también van a ir adquiriendo en la lengua, saber cuándo acortar y cuándo no, cuándo cambiar un poco la raíz. Ujú. Luego tenemos kavichka, cafecito. Sí, y sí se van a encontrar, por ejemplo, si van a visitar a un amigo checo, a lo mejor sí les va a decir, oye, ¿y gustan un cafecito? Chcete kavičku, dáte si kavičku. No es que lo digan todos, generalmente van a decir cava nada más, pero sí hay gente que lo dice y eso es como esa hospitalidad que quieren expresar. Ser amables, como acogedores, sí se llega a escuchar mucho. Vieruška, que sea Vierita, Verita. Sería muy interesante, por ejemplo, convertir sus nombres de pila de ustedes en diminutivos. Así que si a alguien le interesa, mándenme mensaje aquí por el chat o si quieren al grupo de Facebook y les voy diciendo para que sepan cómo sonaría su nombre en diminutivo checo y qué terminación usaríamos para ello. Así es también, ¿sí? Ah, mira, Iván, jaja. Tú serías Ivanek, ¿sí? Ese es el ek, ¿sí? Kristianek, lo mismo, ¿sí? Kristianek, lo mismo. Katerinka, ¿sí? Katerinka es la K como en miska, ¿sí? Entonces, van a ver que eso... mira, Ignacio, tu caso es difícil porque tú terminas en O y las palabras que terminan en O son neutras. Ernichka, sí, Ernichka sí. Ernichka es correcto. Pero tú, Ignacio, va a ser muy complicado que te convirtamos, porque tu nombre suena demasiado exótico para la lengua checa. Entonces, lo que se me ocurre, Ignacico, algo así, no, ni siquiera me atrevo a adivinar cómo podría ser Ignacio. Pero sí te podría decir tu versión checa del nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu nombre en checo sería Ignác, así como lo escuchas, con la C al final, Ignác. Y entonces sería Ignácek, probablemente. No es muy común escucharlo, pero sí. Sí, pero así con la O al final sería complicado. No tenemos esa forma. Ujú. Va, perfecto. Y finalmente tenemos kvietina, la flor, ¿no? Florecita kvietinka. Kvietinka, ¿sí? Como por ejemplo dijimos de Katerinka, ¿no? Katerinka. Entonces ahí está. Ok, muy bien. Y ahorita vamos a intentar lo mismo, la tercera, pero con palabras neutras. Ajá. Con palabras neutras. Entonces aquí tenemos kuře, que es pollo, město, que es ciudad. Luego algo sumamente importante para la convivencia, vino, no creo que haga falta que lo traduzca. Y menú. Para nosotros el menú significa esa oferta a la mitad del día, ¿sí? Cuando van a un restaurante y les dan como comida preparada de ese día, que suele ser más barata, ¿no? Que la comida a la carta. Entonces el menú del día. ¿Sí? Entonces eso lo van a escuchar mucho en diminutivo. Justo hoy lo escuché apenas que salimos con los amigos por la mañana y nos dijeron, sí, aún tenemos el menú del mediodía lo usaron en diminutivo, entonces sí lo van a ocupar bastante en la vida cotidiana. Así que
Así que vamos. Ah, Salma. Salma, tu nombre sonaría así, con Ichka al final. Salmichka. Qué bonito. Va, muy bien. A ver, entonces. Kuře, město, víno y menú. Muy bien. Y vamos a ver las respuestas. Y aquí están. Entonces, para kuře tenemos kuřátko, átko, ¿sí? La terminación más común para neutro sería probablemente esa, átko. ¿Sí? Kuřátko. Město, tečko, městečko. Ečko, otra terminación. Esa palabra también termina en o, pero como es neutra, podemos usar ečko. Pero tú, Ignacio, como terminas en o y eres hombre, entonces ahí no podemos aplicarle una terminación para neutro. No te queremos convertir en neutro. Entonces por eso te dije que no existe una terminación así para diminutivo, ¿sabes? Esas ya son cosas internas de la lengua. Ok, vino, vinco, eso lo dice la gente mucho, así como con ese cariño por el vinito, ¿no? Tomarse un vinito, salir a tomar un vinito con mis amigos, ese es vinco. Vinco. Y finalmente meñičko. Meñičko es un término técnico ya casi en Chequia para referirse a esa comida del mediodía, ¿no? Que generalmente está como en descuento. Porque preparan mucha para mucha gente, no es a la carta, por eso sale más barato un meñičko que una comida a la carta. Va. Ahora vamos a ver algunas otras cosas y quería que vean algunas como trampas un poquito. Entonces, una de las trampas que les prepara la lengua checa, y ustedes seguramente ya lo han notado, es que a las palabras checas les encanta cambiar de raíz. La palabra se transforma mientras la conjugan, mientras le asignan casos, las declinaciones, ¿no? Y etcétera. Y eso puede pasar también con los diminutivos. Entonces, ojo, unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, stůl cambiaría a stoleček. Entonces usamos el eček como terminación, eso hasta ahí perfecto. Pero la parte básica de la palabra se va a transformar. Entonces en vez de stůleček va a ser stoleček, por ejemplo. Eso se puede explicar, o sea, no es que sea un misterio, o sea, sí se puede entender por qué pasó. Ahora no tenemos tiempo para meternos en esos detalles, pero se puede aprender y lo pueden esperar y lo pueden convertir ustedes. No es que sea algo totalmente imposible de predecir, al contrario, ¿sí? Solo requiere un poco de atención. Noha, que es pie o pierna, que para nosotros pie y pierna es la misma palabra, no sé si se han dado cuenta. Entonces, noha, pie, pierna, nožička. La H cambio en C con ganchito, ž, nožička. Sí, entonces también ahí hay un proceso fonético detrás que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, dítě, por ejemplo, cambia a děťátko. Sí, niño, niña, como niñito. Para nosotros dítě es neutro y no le asignamos género al niño. O sea, por eso decir niño no significa que sea de género masculino. O sea, puede ser tanto niño o niña y ya sabremos del contexto, ¿no? O usaremos otra palabra que sí tiene género diferenciado, pero el dítě, niño, niña, pues son las dos cosas porque es neutro. Děťátko, niñito también lo es. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Qué otras trampas o qué otras cosas podemos encontrarnos en el camino? Aquí les quería mostrar unos ejemplos del lenguaje del amor porque una gran necesidad emocional, obviamente, para cualquier persona de cualquier lengua y cualquier cultura es cómo dirigirse a la pareja. Entonces, aquí tienen unos ejemplos y pues son diminutivos, claro, que se usan de manera frecuente en la pareja. Algunas son muy cursis. Y otras menos, ¿sí? Pero lo más que van a escuchar, lo más es miláček, ¿sí? Y no únicamente lo tienen que decir a su pareja, pueden usarlo también con su hijo, lo que sea, ¿sí? Alguien, un amorcito, ¿sí? Alguien muy querido. Entonces, miláček, ajá, ahí tienen la terminación áček, ¿no? Ya la habíamos visto. Viene de la palabra mili. Mili significa amable o querido, ¿sí? Mili. Lo voy a mandar por chat la palabra mili y de ahí deriva la palabra miláček, alguien querido, alguien amado, un amorcito.
¿sí? Y ahora tomen en cuenta que cuando ustedes quieran llamar a una persona, ¿sí? Cuando se dirigen a esa persona cara a cara, hablándole cara a cara, para eso en Chequia tenemos un caso específico, una terminación, bueno, una serie de terminaciones específicas, ¿sí? Entonces los nombres y también las formas de cómo nos dirigimos a alguien con esas palabras tipo amorcito y etcétera, que sirven para ese contacto directo, esa habla directa de persona a persona, ahí tienen que usar otra forma, porque si no, su interlocutor no va a entender que le están hablando. Uh, sí, Cristian, Miri es querido, sí. También agradable o amado también puede ser. Uh-huh. Entonces, por eso les adjunto después de cada una de estas palabras en el lenguaje del amor, cómo sería la forma para decírselo a alguien, por si quieren ocuparlo. Muchos de ustedes tienen parejas checas, entonces, aunque no la tengan, a lo mejor algún día la tendrán, quién sabe, pero es bueno estar preparado, ¿no? Entonces, para decírselo a alguien sería milachku, la O cambia a A. Entonces, milachek sería cuando simplemente queramos decir que alguien es un amorcito, por ejemplo, ¿no? O sea, nada más diciendo él es. Pero si queremos decir, oye, amorcito, directamente vamos a usar la forma con U al final, ¿sí? Entonces, milachku. Muy bien, y algo muy parecido va a pasar con drahoushek. Drahi significa querido o precioso, ¿sí? O sea, querido o precioso. Entonces, drahi ya saben que barato, levni, ¿no? Y drahi caro también, ¿sí? Puede ser. Entonces, de ahí viene, de ahí viene. Entonces, drahoushek es un querido, es un preciado. En italiano dicen, ¿no? Caro mío. Y entonces es algo muy parecido. ¿Sí? Mi preciado. Y para decírselo a alguien será drahushku. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos zlatičko. Zlato significa oro. Zlato significa oro, entonces cuando lo convertimos en diminutivo es como orito, doradito, algo así, ¿ok? Precioso. Entonces para decírselo a alguien pueden decir mi precioso, mi preciosa zlatičko. ¿Sí? Ese no cambió, termina en la O y no cambia cuando le hablan a alguien. Luego tenemos cukroušek, y eso lo incluye nada más porque es una palabra bastante cursi. Y, por ejemplo, con mi propia pareja siempre estamos, bueno, él no es checo igual, entonces luego jugamos con eso como que, no sé, para sacar de onda a las personas, ¿no? Entonces nos decimos así, pero de broma, nada más de broma, porque cukroušek sí es una palabra muy cursi, pero mucho. Pero es bueno saberlo. Y viene de la palabra azúcar, que es azúcar. ¿Sí? Entonces, hecho de azúcar, mi dulce, o algo por el estilo. ¿Sí? Si le quieren decir a alguien así, mejor no, pero si quieren, bueno, cukroušku. ¿Sí? Es bueno para bromear. Ajá. České drahý. České dráhy. Ya, Claudia, sí, te entiendo. Dráhy se escribe así y tienes que tomar en cuenta que la palabra es larga, la primera sílaba es larga, dráhy. Una draha, porque eso es plural, una draha es una pista. En este caso es un ferrocarril, ¿no? O sea, la pista con rieles. Entonces, una draha, dos o más drahi, ¿sí? Pero tienes que alargar al inicio. Si no alargas, si alargas hasta el final, vas a tener drahi, y eso es otra cosa, es lo que acabamos de decir, caro o precioso. Pero si son drahi, ahí el alargamiento, lo largo de la vocal, hace toda la diferencia de sentido, ¿sí? Para un checo. Sí, son palabras diferentes, pero esa es una confusión muy lógica. ¿Sí? Muy, muy lógica. Ahí vamos. Guapa, bella, ¿qué eres? Ok. Y sí. Sí, moc krásna, por ejemplo. Sí, moc krásna. Eres muy bonita. ¿Sí? No es algo que escuches mucho bueno, que escuchemos las chicas, ¿no? De los hombres checos, pero en Latinoamérica sí es bastante frecuente. Entonces, ojalá y te sirva. Sí, moc krásna. ¿Sí? Ok, vale. Y finalmente brouček, bichito, brouk, es un bicho, pero no en un mal sentido, o sea, ¿sí? Entonces brouček es un bichito, ¿sí? Si quieren decirle a alguien así van a decir broučku, eso sí se dice bastante. O chumačku, lo que vimos al inicio, ¿sí? Chumáček, chumačku, ¿se acuerdan? Que lo vimos entre los sustantivos masculinos, entonces también la gente se dice así. Es un poco cursi, ¿sí? Entonces, son como esas percepciones que tenemos un poquito difíciles de explicar a veces por qué, pero así lo sentimos. Ok, ¿qué más tenemos? Otras formas ahora de expresar cariño y sentimiento. Hay ciertas palabras, en cada lengua hay esas palabras, y vamos a ver unos ejemplos del checo.
palabras que por sí mismas son cariñosas, ¿sí? Que no las tuvimos que como convertir ni hacer nada con ellas, simplemente existen y por sí mismas ya son cariñosas. Entonces, unas que son muy frecuentes que pueden ocupar, cuando quieren decir, por ejemplo, de manera como emocional y cariñosa, el acto de dormir, pueden decir spinkat o incluso spinushkat, que sería aún más que spinkat, sería como llevarlo a otro nivel, aún más diminutivo, aún más cariñoso, spinushkat, y lo pueden usar con niños, normalmente lo usamos con niños, la verdad, ese tipo de lenguaje. ¿Sí? Por razones obvias, cuando realmente nos podemos permitir ser muy emotivos, ¿no? Si lo dice una persona adulta a otra persona adulta, lo más seguro es que va a ser de forma irónica, porque como digo, o sea, ahí yo no sé, como, no se vale tanto ya, ¿sí? Du spinkat, me voy a dormir, pero así como es raro. Hacer mimi, ok, sí, Francisco, está bonita tu apunte. Este, es el mimi, ok, algo así. O mimir, sí, claro. Mi hija, por ejemplo, que es mitad mexicana, pues dice, voy a mimir, mamá. ¿Sí? Entonces, sí, de ahí viene, ¿no? También lo que tú estás comentando, eso es la misma base. Por ejemplo, para decir beso, que es polibek, o sea, la palabra neutral, así como normal, es polibek, un beso, pusinka, que viene de la palabra pusa, que significa boca. ¿Sí? Pusa es boca, de manera un poquito informal. Y pues pusinka es un besito, un besito. Ajá. Luego tenemos algunos verbos, por ejemplo, como skakat, skakat que es brincar, es una palabra normal, digamos, y cuando quieren decirlo de manera más emotiva, hopkat, 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 ¿sí? Para contextos más emotivos. Con un niño, con un animalito tierno, no sé, así, contextos así. Dívatse, ver y observar, y koukat. Koukat también es como una palabra simpática, como una palabra que ya tiene una carga emocional. Koukat, ver, observar. ¿Sí? Muy bien. Joyit es caminar. Creo que todos, bueno, creo que han escuchado eso. Chapat. Chapat es como dar pininos o hacer así, así como caminar y otra vez, o sea, con esa carga emotiva, con esa carga tierna. Chapat. ¿Sí? Y finalmente, por ejemplo, lulat, sería la forma así como muy infantilizada de decir churat, que es hacer pipí, o orinar, ¿no? Churat por sí mismo ya es un poquito informal. Hay palabras hasta más formales para eso, como muy médicas, digamos. Pero si quieren llevarlo al otro extremo y decirlo así con mucha carga emotiva, pues ya sería lulat. Si lo dice un adulto, otra vez tendría que ser como en sentido irónico, porque si lo usan para decirlo de sí mismos, o sea, sí se van a burlar de ustedes, lo más seguro, porque suena muy suave para un adulto. Los adultos nos gusta hablar más tosco, ¿no? Bueno, al menos en Chequia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Y claro, lo que les comentaba al inicio, y también alguno de ustedes preguntó eso, o sea, ¿qué tanto se vale que esto se use con niños? Claro que sí se vale, para eso está en gran parte. Entonces, el lenguaje infantil, por ejemplo, usado con bebés y niños, para decirle a un niño que duerma, ¿no? Spat sería hayat. Pero eso es como lenguaje especializado, ¿sí? Para niños chiquitos, muy chiquitos, hayat. ¿Sí? Es lo primero que aprenden, luego tienen que desaprenderlo los niños, porque más adelante no les va a servir, como adultos no les va a servir, pero entonces primero los empapamos con estas palabras para luego ya, ¿no? Es como lo que dijimos de mimir, ¿no? Hacer mimi. ¿Sí? Lo aprenden, luego lo tienen que desaprender. Ok, selledo, estar sentado es hachat, hachat, entonces van a escuchar cosas como hachi, hachi, cuando quieran que un niño un bebito, un niño chiquito se sienta. Se siente, perdón. Ajá. Yeast, papat. Eso a lo mejor lo han escuchado. Tienen que jugar con estas cosas, tienen que entender que tienen carga emotiva fuerte, pero si quieren decir algo de manera como irónica, bromista o podrían usarlo, pero es un juego que tienen que hacer, ¿vale? No tomarlo en serio. Si lo toman en serio va a ser raro. Ok, y también tenemos algunos saludos y despedidas, por ejemplo, que son más informales y que también tienen esa carga afectiva. Entonces, por ejemplo, el chauki, porque creo que el chau si lo conocen, ese viene de italiano, chao, ¿no? Para saludar, para despedirse, chao, chao. Y chauki es como más tierno. Y algo parecido, ahí en la tercera posición, ahuiki. Ahui lo conocen todos, estoy segura. Ahuiki, podemos decirlo eso, ese es más tierno. Se lo dicen gente, personas incluso adultas, pero depende del contexto, ¿no? O sea,
con amigos, entre chicas también puede ser. Entre hombres creo que sería un poco raro, pero no lo he escuchado más bien, pero entre mujeres sí, sin ningún problema. Nazdarek, eso se lo puede decir cualquiera. Es un pequeño Nazdar, un pequeño hola también, ¿sí? Se puede decir Nazdarek. Ujú. Y finalmente papa, que también es parte del lenguaje infantil. Adiós, papa, ¿sí? Pero también lo usan, últimamente lo han usado personas adultas que lo he escuchado, sobre todo mujeres, la verdad, ¿sí? Papa, papa. Y ya como que lo hemos trasladado al lenguaje adulto también, un poco, ¿sí? Si lo escuchan, para que sepan qué es. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Y finalmente, lo que quería mostrarles, pero aquí se me acortó la presentación, no sé por qué, a ver. Yo creo que ya se ve entero. Entonces, aquí les quería, así como para finalizar este tema, compartir un poco sobre cómo la sociedad checa percibe los diminutivos. Ya les he dicho bastante, pero solo quiero ejemplificar ahorita con un caso concreto, ¿sí? Sí, definitivamente en la cultura checa el uso de los diminutivos no es tan frecuente como en las culturas latinoamericanas, que el ahorita, que el al ratito, que eso y lo otro, ¿no? O sea, realmente para hablar el español, más que nada latinoamericano, en diferentes partes, y yo conozco muy bien el mexicano y un poco el peruano. No conozco tanto las otras modalidades, tanto no. El de España estoy familiarizada y tampoco usan tantos diminutivos, pero en Latinoamérica creo que es bastante frecuente. En checo siempre va a ser menos. No se puede hacer de cara a diminutivo, ¿no? De cara a palabra un diminutivo. O sea, sería exagerado para nosotros. Somos más selectivos en eso. Entonces, por frecuencia de uso, mejor usarlos menos en checo. No tanto como están acostumbrados tal vez desde su variedad del español, ¿sí? Eso sí, entonces quien habla con muchos diminutivos puede acabar tachado de patético, emocionalmente inestable. Ya sé que suena muy fuerte y muy feo decir algo así, pero sí. O sea, sí nos juzgamos por ese tipo de cosas en Chequia aún, ¿no? Entonces, ahí tengo un ejemplo que a mí me concernía hace unos, ¿qué será? Hace unos 8 años cuando mi hija era pequeñita aún. Y me he dado cuenta de todo un rollo en redes sociales que se daba en torno al lenguaje maternal, ¿no? Ese es como eso es como yo diría como un sociolecto, es decir, el grupo, bueno, como una forma de hablar de un grupo particular, que son las mamás nuevas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes se meten en algunas redes sociales o algunas páginas que están específicamente para mamás? Van a escuchar palabras en diminutivo que no usaría nadie más que una mamá nueva que tiene un bebé en casa. Nadie más. O sea, es súper, hiper especializado ese lenguaje. Como mimisek en vez de miminko, bebecito. Pero esa palabra mimisek, o sea, como está altamente especializada y como llevada al extremo emocional, a mucha gente les aprieta un botón, o sea, sí es como un trigger para muchos, ¿no? Y no está como tan bien aceptada. Snajilka, o sea, snažit significa intentar o esforzarse, entonces una mujer intentando concebir, ¿sí? Y aunque no ha tenido suerte. Těhulka, una embarazada, de těhotná, ¿no? Těhotná es embarazada, entonces una mujer embarazada. Todas estas palabras están vistas como muy exageradas, mucho, ¿no? Bueno, depende por quién, porque por ejemplo, si ven cómo se valora esto, por ejemplo, los que están como a favor de este tipo de lenguaje o no lo ven mal, dicen que se valora como una forma de crear vínculos, expresar emociones y compartir experiencias en un entorno de apoyo mutuo, en esas redes sociales donde están como esas burbujas de mamás nuevas, ¿no? Entonces, pues ahí se vale porque es un contexto de ellas. Pero en contra dicen que se cuestiona el uso excesivo de este lenguaje y se sugiere que podría reflejar una visión infantilizada, exagerada, inestable emocionalmente de la maternidad. Cada uno que se haga su propia opinión, pero lo que quería mostrarles es como un debate, digamos, que existe en torno a estos temas. Que en Chequia realmente ser emocional o no ser emocional es un tema, es un asunto que nos concierne y que también ustedes deberían tener en cuenta que eso sucede. ¿Vale? Bueno, y finalmente les quería sugerir para que ustedes también tengan ideas de lo que pueden hacer en su casa para familiarizarse más con el checo y particularmente con esos diminutivos. Entonces, ¿qué hacer en casa para practicar los diminutivos y la lengua en general? Esto ya sé que no es cliqueable el link, pero se lo voy a dejar también por el grupo Facebook para que quien quiera pueda acceder. Hay un cuento infantil muy lindo, de hecho muy antiguo ya, de Josef Čapek, es el hermano del famoso Karel Čapek, de hecho.
que tiene también mucho chiste y mucha chispa, o sea, es un cuento muy lindo que hasta los va a hacer reír, al menos a mí sí me hace reír, porque habla de un perrito y un, bueno, Peisek, perrito, ¿no? Y Kochichka, gatito, que viven juntos y que tratan de hacer las cosas como hacen los humanos, ¿no? Y entonces eso es una cosa tierna, es lindo, tanto para sus hijos, por ejemplo, si los tienen, como para adultos que quieran aprender. Pueden acceder al texto completo, la transcripción de todo lo que se dice ahí en una página, que les voy a compartir también, y ahí pueden, por ejemplo, ir viendo dónde hay diminutivos, porque va a haber muchos diminutivos, y pueden ver cómo se usan, cómo son las formas, todo eso, ¿no? Y pueden escuchar el audio también. El audio es impecable, el audio es hermoso, la verdad, porque proviene de una época, de hecho viene del mismo Josef Čapek, si no estoy equivocada, y proviene de una época en que la cultura de la pronunciación en checo estaba en su cúspide, o sea, realmente no es como lo escuchan, por ejemplo, en las películas del día de hoy. Y así, o sea, así la verdad la pronunciación está impecable. Entonces, para fines de aprendizaje, aunque sea un cuento para niños, que ya sé que todos ustedes son adultos, pero para aprender está genial, si ustedes quieren, aunque sea solamente escucharlo y seguirlo con el transcript, incluso eso les va a ayudar muchísimo con la pronunciación, porque también hubo preguntas sobre eso hace poco, ¿no? Cómo mejorar la pronunciación, eso puede servirles.